Bueno, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver una orquesta allí iniciando y el director guiando, y nos damos cuenta. Bueno, yo tuve la oportunidad de verlo hace más de una década con Samuel y David, y bueno, gracias por esa experiencia para ellos también. Y se puede ver que el director va dirigiendo allí, pero que los instrumentos van entrando al compás, ¿verdad?, que se le indique. No entran antes ni después, ni un segundo después ni un segundo lugar, sino al momento. Porque si no se pierden en todo. Si entran antes, van a agarrar también las demás cosas que vienen también en fuera de tiempo. Y eso es un problema. A veces que también algunos pueden tener problemas también para, aún en el canto, para entrar en el tiempo que es. Podemos tener ese tipo de problemas. Y se escucha cuando no se entra una coral, por lo menos cuando estaba en la coral, a veces algunos no entraban en el tiempo, y ya la directora sabía que ponía los juegos una vez y había que comenzar otra vez de nuevo hasta que todos entráramos al momento y todos finalizamos lo que teníamos que finalizar, todos agarráramos el mismo tono, porque si no se agarraba el mismo tono, también la directoría, o sea, ¿cómo hacía? Era más, eran 32 personas, pero tenía ese oído tan fino que sabía quién era que había dado un tono que no era el que correspondía. ¿Y qué cosa, no? Podemos decir que nosotros, que este mundo, que el universo está en una sinfónica de Dios, también donde el Señor da la entrada cuando alguien debe entrar y cuando alguien debe finalizar también, con sus respectivos instrumentos, ¿verdad? Nosotros somos instrumentos de Dios. Así que el Señor, todo está al compás que marca el Señor, todo, nada se sale de allí, absolutamente nada, todo entra y todo sale, todo como Dios lo dirige. Y esto es lo maravilloso, porque a nosotros como cristianos eso nos ayuda a descansar, que no hay nada que se pueda mover de allí. Cuando pasan los acontecimientos, cuando un niño nace, cuando uno muere, todo está también al ese compás. Y nada, hombre, no lo va a poder cambiar, porque es el Señor que dirige. Nosotros estamos ahí metidos en esa sinfónica. Vamos a leer, vamos a buscar en Lucas, ya por supuesto ya conocemos bastante, muy bien. Está el texto. Vamos a leer hasta el 7, 2, 1 al versículo 7. Y después vamos viendo, no vamos a dejar de ver en los otros, en lo que sigue el texto, vamos a verlo en el desarrollo. Y dice así, ya lo tienen. Lucas está después de Génesis y de Apocalipsis. Ajá, ya lo consiguieron. Capítulo 2. Desde el 1 hasta el 7 todo, pero vamos a leerlo solamente hasta allí. Dice de esta manera: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su nombramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, vemos
Una de las cosas que tenemos que entender, que detrás de todo texto ahí se mueve en un ambiente, y que ese ambiente también va a formar parte, o es muy importante para poder entender el texto y lo que estaba pasando allí, y inclusive los sentimientos que pueden moverse allí, todo lo que, y podemos tener una visión más clara de cómo se encontraba en ese momento María y José, y cómo iba a venir al mundo el Señor Jesucristo también. Porque hablamos la semana pasada, si no me equivoco, sobre las leyes y cómo el enemigo también podía usar las leyes para ir en contra del pueblo de Dios. Pero aquí dice que se promulgó un edicto, por supuesto, de una persona que no tiene nada que ver con el Señor, como Augusto César, pero ese edicto, como decimos, hablamos de la sinfonía de Dios, ese edicto estaba al compás de lo que Dios quería hacer. De todos los acontecimientos, como se dan paso a paso para que se cumplieran las escrituras, y cómo el Señor, para mover allí a José y a María y viniera Jesús a hacer un pesebre, todo lo que pasó, nada fue casualidad, nada fue que pasó así, pasó, no. Y dice que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese perdonado. Él tenía a lo mejor un objetivo con eso, pero el objetivo de él, de Dios, estaba por encima del de él. Y dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Fíjense que fue el primero. Puede haber sido después. Puede haber sido que ese primero fuera antes, pero fue exactamente en ese momento. Se hizo Cirenio el gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. El ambiente que había, según nos relata Hechos 5:37, dice que había un ambiente pues, digamos ahorita, pues que la gente protesta y la gente cierra las calles, la gente quema caucho y la gente pues las guarimbas que dicen, y todo esto estaba pasando allí porque la gente no estaba de acuerdo con el censo. Porque dice, después de este se levantó, hablando de los que se hablaban cuando iban a castigar a Pedro y a Juan, y entonces sigue hablando aquí de por qué deberían dejarle libre a ellos, entendiendo que si esto era de Dios, no iban a poder contra ellos, contra Dios. Y le pone como ejemplo lo que había pasado anteriormente, y dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, o sea que mucho pueblo murió y él también, y todos los que lo obedecían fueron dispersados también. Entonces vemos que ahí habían revueltas, aparte de los que estaban gobernando, habían revueltas también. En la historia nos marca, también nos dice que había una resistencia armada al censo que con propósitos fiscales habían sido decretados en la provincia romana de Judea. Esos eran los propósitos fiscales. Ver con cuánto más le robó al pueblo, es lo que había allí. Pero como dije, leyes que permiten, que están con un fin, así como vimos en el edicto cuando Daniel, ¿se acuerdan? Y eso es lo que permitió la cueva de los leones, o con Nabucodonosor y Darío, que fue también en la cueva de los leones y en el horno de fuego. Fueron edictos también, pero esto ayudó a que Daniel pudiera, que pudieran entender ellos que había un Dios que estaba por encima de todos sus dioses. Estaba al compás. Así que había una movilización masiva con fuerte malestar, porque todos los que iban al censo iban con malestar, pero tenían que hacerlo porque era una orden. Descontento, un ambiente tenso. Y dice que el 4 que subió, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronada con María, su mujer, desposada con él, la cual se encontraba encinta.
No es fácil para una mujer encinta viajar como viajaban ellos. ¿Viajaban en qué? Ya, mi hermano, que estoy pasando toda la broma bien por haber. Y salió, pero no importa, porque si sale, con la ayuda del Señor lo volvemos a colocar y seguimos adelante, porque nadie nos va a parar, ¿verdad? Así que bueno, ¿qué ambiente hay ahorita? El ambiente que hay ahorita nos permite también a nosotros cumplir esos instrumentos del Señor. Nos permite hablar de la palabra del Señor, nos permite pues que esa sinfonía también el Señor pueda usarla como instrumento que nosotros somos. En medio del ambiente que podamos encontrarnos, primeramente Dios está por encima de todas las cosas, de todas las cosas. Dice, fíjense que la distancia que tenían que recorrer ellos de Nazaret a Judea era aproximadamente, hay algunos que eran 150, otros 111, pero vamos a hacer una medida media allí, y es más o menos una distancia de 132 kilómetros, que viene siendo de más o menos de Caracas a Puerto Cabello, supuestamente. Yo no sé porque yo no he marcado el kilometraje, pero era 132 kilómetros aproximadamente, que en carro a lo mejor no se hace tan difícil o tan complicado, pero ese burrito, que iba montado, pues sí, con una mujer en ese estado no podía ir corriendo, tenía que ir poco a poco. Ustedes imagínense la situación en la que se encontraba. Si doy a luz aquí en el camino, no tengo partera, ¿en qué hospital me van a meter? ¿Quién me va a ayudar? Todas estas cosas que podían pasar por la mente en ese momento. Era su primer hijo. Así que quizá la angustia que pudieron haber tenido también para irse a una ciudad considerada una ciudad por ellos mismos, no digo yo por ellos, por José, digo por judío, insignificante. Insignificante. Fíjense que Miqueas 5:2 la llama: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. Pero era pequeña. También le dijeron, hablando de los discípulos, algo bueno podrá salir allí, de Belén, por la pequeña que era. Así que era tan insignificante para ellos, pero que eso insignificante fue lo que el Señor usó y que estaba en los planes del Señor. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Casa de pan. Todo se une, mi hermano, aún el nombre de la ciudad, el nombre de esa pequeña ciudad, también tiene mucho que decirnos a nosotros: casa de pan. Y cuando hay una casa de pan, una panadería, es porque yo me voy a abastecer. Me puede suministrar. Así que el nombre no está por casualidad, sino se une a todos estos planes del Señor en el tiempo señalado. Y dice el 2:6: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahí entra el cello. Ahí entra otro instrumento musical. Porque Dios ni se adelanta ni se atrasa, sino que su tiempo es perfecto. Y dice, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Cuándo? Cuando llegaron o tenía que llegar, no en el camino, en ese camino pedregoso, a lo mejor, no montado en ese burro allí, no en ese tantos kilómetros y tantas horas andando. No fue allí porque el Señor lo sostuvo. La sostuvo, porque no era allí donde tenía que dar, porque el plan del Señor era que tenía que dar en Belén. Y el Señor tiene planes para nosotros.
Y a veces en este caminar que podemos andar pedregoso, se pueden presentar muchas situaciones también, pero es en el tiempo del Señor que se van a cumplir y se van a dar. Y por eso no debemos temer en este andar, sino confiar que es el Señor que nos sostiene. Dice en el 7 entonces, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, y dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué triste se ve esta situación, ¿verdad? Para ellos no había, otros sí tenían. Ella estaba embarazada, recién parida, pero no había para ellos. Mi hermano, desde el principio, desde que el Señor llegó, había un rechazo, porque esta es una forma de rechazo también, que era por el censo, pero igual no había lugar para ellos. Así como tampoco hay lugar para el corazón de los hombres, el Señor Jesucristo. Sigue no habiendo lugar, siguen las puertas cerradas, siguen sin darle la oportunidad. ¿Qué madre no quiere darle lo mejor a su hijo? ¿Qué madre no quiere que cuando venga su hijo, darle la mejor cunita? Y le tenemos los trajecitos mejor compraditos, ¿verdad? Allí, y ya listo, y lo voy a vestir así, e inclusive lo combinado. Yo me acuerdo cuando nosotros le teníamos para el lunes, para el martes, para el miércoles, todo combinadito. Porque queremos darle lo mejor. Sin embargo, el lugar donde se encontraba era el lugar donde había animales. La salubridad no era la mejor. No era el lugar indicado en ningún sentido para que naciera un niño. Pero como los planes de Dios no lo podemos entender, y no podemos entender cómo Dios piensa, ese era el lugar perfecto para que viviera el Señor. No había lugar para ellos. Dice Filipenses 2:5 al 2:8. (2:5 al 2:8). Me avisan cuando lo tengan. Ay, son rápido, déjame tomar un poquito de agua. Y dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, él mismo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su investidura como Salvador del mundo no estaba sujeta a parámetros humanos. No era por el lugar, sino por el que iba a estar en el lugar, lo que hacía importante ese lugar. Hay una canción y un canto muy viejo, viejísimo. No me acuerdo si lo cantaban los Gerardos del Rey. ¿Quién conoce a los Gerardos del Rey? Ay, Dios mío, se me cayó la cédula. Wow, Margarita, mira, te dice que yo lo sé de verdad. Los Gerardos del Rey. Pero hay un canto que dice, muy lindo, que me encanta mucho, hasta la música misma, dice: no existe rey que se deje crucificar. No existe rey que muera en soledad. No existe rey que no tenga amigos, ejércitos armados para poder luchar. No existe rey que entre el pueblo quiera caminar. No existe rey que sencillas ropas quiera usar.
No existe rey que quiera el poder abandonar, que frente a la muerte se quiera entregar. No hay como Él. No hay como Él. Y no existe rey que a sus súbditos le lave los pies también. Así que vemos entonces también en las cosas que pudieron haber cambiado, y el Señor a lo mejor tenía un lugar donde descansar, pero nos dice en Mateo 8:20, en Mateo 8:20, cómo el Señor Jesús responde. Y dice, Jesús le dijo, las zorras tienen, ¿qué? Guarida. Tienen donde habitar, tienen donde vivir, tienen donde guarecerse, tienen donde esconderse. Y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No tiene donde recostar su cabeza. Hermano, y el Señor sigue sin encontrar, pues, dónde, sigue sin tener ese dónde a recostarse o dónde llegar. En los colegios, en la enseñanza, no hay lugar para Él. Las corrientes filosóficas quieren destruirlo, quieren dejar sin lugar. El egocentrismo, el pecado. ¿Hay lugar para el Señor hoy que podamos compartir? Va a haber un lugar en lo que vamos a celebrar para compartirlo de la Navidad, para poder celebrar como debemos celebrar, con entendimiento. ¿Va a haber lugar? ¿Lo vamos a invitar hoy a nuestra casa para que Él sea el centro? Para que Él reciba la honra, la gloria. ¿Lo vamos a invitar o lo vamos a dejar afuera? Y no vamos solamente nos va a llevar a comer, a disfrutar, a echar chiste, a escuchar música, pero con el Señor afuera. Dejemos que el Señor se siente también con nosotros, mis hermanos, porque a Él es que vamos a honrar en esta entrega, que sea para compartir y dar gracias en familia. Así que había un mensaje importante, había unas nuevas. Dice en el 2:8, había pastores en la misma región. Ahí nuevamente el Señor sigue usando, pues nadie se escapa. Y en ese momento dice, habían pastores en la misma región, en el mismo lugar, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, mientras todo el mundo estaba dormido. Pero ellos estaban destinados allí, en ese momento, velaban. Eso es significativo. ¿Qué es más significativo? ¿Que eran pastores o que velaban? Que velaban. Y porque velaban le llegó la noticia más grande del universo. Porque se encontraban en ese momento despiertos. Era una de las cosas por la cual fue dada la información, esta enorme información, una información como nunca antes nadie iba a tener. Era una de las condiciones que se cumplieron allí. Ya vamos a ver la otra más adelante. Era muy significativo. Estaban atentos, vigilantes, y tenían que estar vigilantes porque estaban guardando sus ovejas. Imagínate que estuvieran dormidos. Tenían que tener los ojos puestos en las ovejas. Así que estaban vigilantes, como nos manda el Señor, está también vigilante a cada uno de nosotros. Vigilantes. No dormidos, sino atentos. Porque ¿qué nos querrá decir el Señor en estos días? ¿Qué nos está diciendo? Y a lo mejor por no estar atentos, vigilantes, como estos pastores, no entendemos qué nos quiere decir, no estamos escuchando bien. ¿Qué nos querrá decir?
Dice Mateo 24, 42 y el 25, 13 lo siguiente. El 25, 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Para empezar. Y dice el 24, 42: velad pues, otra vez, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese que ahora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Velar, en todas partes vemos velar, 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 estar alerta. Señor, ¿qué me quieres decir tú en este tiempo? ¿Qué debo hacer? Debo estar alerta primero. Debo estudiar su palabra, debo discernir. ¿Qué me quiere decir? Que tu Espíritu Santo me diga qué me quiere decir, Señor. Dame el entendimiento, la sabiduría. Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios, y es una palabra poderosa al momento de leer. ¿Qué me está diciendo? Pero tengo que estar atento, tengo que estar vigilante. Pero si un día leo y no leo, o leo a medias, o hago una sola lectura y la hago rápido y volando, ¿cómo podemos entender? ¿Cómo podemos escuchar? El mensaje de Dios, hermano, igual que pasó en ese momento, también debe llenarnos a nosotros de gozo. De gozo, dice en el 2:9. Y dice: y aquí a esos pastores se le presentó un ángel del Señor. Y dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, no temáis. Porque aquí lo que vengo a traerte es una buena noticia. Os doy nueva de gran gozo, que será ¿para quién? Para todo el pueblo, no es para algunos, sino para todos, amigo mío. Si tú llegas a escuchar esta predica, ojalá que la escuche, porque las cosas no son así, no vienen de casualidad, sino es el Señor que la está permitiendo. Y dice aquí la palabra del Señor que era para que una noticia de gran gozo, que es para todo el pueblo, es para ti también. Y debe llenarte de alegría, porque esta noticia, esta palabra, es la que va a salvar tu alma de ir al infierno si no recibes al Señor Jesucristo, porque eso lo dice la palabra. Así que arrepiéntete de tus pecados, ponte a cuenta con el Señor, recibe el mensaje del Señor con alegría, con gran gozo, porque es para todos, pero la decisión es tuya, recibirlo o no recibirla, aunque es para todos. No temáis. No es hora de temer, sino estar gozosos. Hay gente que está temiendo por la situación hospitalaria, por el desabastecimiento, por la inseguridad que causa temor, por las cosas que pasarán el año que viene. Hay gente también que puede sentirse temerosa y que va a pasar el año que viene y vamos a seguir en esta situación, y ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi trabajo? ¿Qué voy a hacer yo con esto, con lo otro? Se me va un churupito, que esto, y no, mi hermano, el Señor está todo orquestado, todo está orquestado, y el que tocó hoy toca el próximo año. El que dirigió hoy va a dirigir el próximo año, porque nada se sale de su dirección. Así que alegrémonos. Dice en el 2:11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador. Sigue siendo 2000 años después el mismo Salvador, y pasarán los siglos y es el mismo Salvador, y antes de él era el mismo Salvador. Dice en Salmo 96:11 a 96:13: alégrense los cielos y gócese la tierra, verán el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está.
Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra, a juzgar el mundo con justicia y los pueblos con su verdad, hablando del Señor. Pero dice que en esa venida, aún lo que pareciera que no tiene vida o que son inertes allí, pues están parados todo el tiempo, que son los árboles, dice: gócese, alégrense los cielos y gócese la tierra, el campo, gócese. Entonces todos los árboles rebosarán de contento, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? Y le sigue diciendo el ángel, porque todo es con detalles precisos. Y le dice en el 12, después que le dice quién es el que va a venir, quién es la noticia, para qué viene, porque le está diciendo que viene a salvar. Le da todos los detalles. Le dice: esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así que le dice cómo lo va a distinguir. Y al parecer era una señal única, que estuviera envuelto en pañales y que estuviera en un pesebre. Le dio estas señales. ¿Cuántas señales tiene que darle Dios al hombre para que se arrepienta? Para que entienda. Amigo, ¿cuántas señales te ha dado el Señor y tú a lo mejor ni lo sabes? Para que vengas a Él, para que te arrepientes tu corazón, para que le recibas y todavía sigues sin entender, sigues rechazándolo. El Señor ha dado señales. Para que no haya confusión y buscaran a otro, o se fueran a otra casa, o se fueran a otro lugar. Por eso es que el Señor, todas las cosas se dieron pues en su bendita, soberana e inigualable sabiduría, y la forma de distinguir algo como hablamos al principio, que normalidad hay que un niño estuviera en un pesebre. Pero el Señor hace la señal para estos hombres. Dice el 2:14: y entonces dicen los ángeles: gloria a Dios en las alturas. Pero dice el 13: y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿A quiénes? Buena voluntad. ¿Para quién? Para con los hombres. Y el Señor, una de las cosas por la cual vino, como hablamos al principio, es para dar paz. Y en la tierra paz. El Señor quiere paz, y la única manera que haya paz es cuando Cristo entra al corazón. Y si no hay paz, y si hay alguno de nosotros que no tenga paz en su corazón, ahí tiene que revisarse, porque el Señor vino para eso. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dice Efesios 14: porque Él es nuestra paz. Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y Salmo 29:11 dice de esta manera: Jehová dará poder a su pueblo. Y fíjense la bendición que añade: Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Con paz. El impacto de esa noticia debe seguir impactando hasta el día de hoy. Debe seguir impactando los corazones indiferentemente. Ya no son ángeles, somos nosotros los mensajeros. Ya no son ángeles que van a aparecer, somos nosotros a que dado la palabra del Señor, a seguir dando el mensaje de salvación y seguir diciendo gloria a Dios, dándole la gloria
al Señor, y eso tiene que ser impacto. Y dice en el 2:15, sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Señor en mayúscula. ¿Estaban claros de dónde venía el mensaje? Y dice en el 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Dice vemos el cumplimiento de la profecía en Isaías 7:14, y que dice: por tanto el Señor mismo dará señal. El Señor mismo os dará señal. Ya en Isaías nos estaba hablando que iba a haber una señal. He aquí que la Virgen concebirá, dará un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Así que bueno, la actitud cuenta. Ahora, ¿qué estaban haciendo los pastores allí? ¿Qué hace un pastor con relación con sus ovejas? Cuidando las ovejas. Ajá. Pero ellos se fueron. Ellos se fueron a ver, porque la noticia estaba por encima de todo lo que ellos estaban haciendo. Estaba por encima de su chamba, estaba por encima de sus pertenencias, las ovejas, y fueron a ver esa notición, fueron a conocer al Salvador. Porque a veces, mi hermano, todas las otras cosas están por encima, los estudios y el trabajo, que nuestro Señor, tristemente, que nuestro Salvador. Ellos no lo pensaron dos veces. Vayamos a ver. Y dice que fueron apresuradamente. No voltearon atrás para ver las ovejas, sino se fueron corriendo y hallaron al niño acostado. Dice en el 2:17, y a verlo. ¿Qué dice? Al verlo dieron a conocerlo que se les había dicho acerca del niño. Oye, estábamos allí, y de repente pasó esto, y todos vinieron los ángeles, y dice: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditando en su corazón. Fíjense que dice qué importante es cuando damos testimonio, qué importante es cuando contamos lo que el Señor nos revela, qué importante, mi hermano, porque dice que por esto que ellos estaban contando, dice: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Se maravillaron. Y dice el 20 para concluir: y volvieron los pastores alegres, gozosos, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Que habían oído y visto como se le habían dicho. Ellos estaban emocionados allí, dando gloria a Dios, porque vieron el cumplimiento tal cual de las señales, de todo lo que se le había dicho. Mi hermano, nosotros tenemos cientos de profecías, hemos visto cómo se cumplió la palabra durante miles de años, y sin embargo a veces no glorificamos a Dios. Hemos visto cómo todas las cosas se han cumplido, y sin embargo no damos gloria a Dios ante los hombres, no nos maravillamos. Así que a veces estos pastores nos llevan porque, como dije al principio, leemos la palabra, vemos cómo se cumple, cómo el Señor, un texto ha dicho esto, y veo cómo se cumple en el otro, y es como si nada. No producen nada en nosotros, sino que una lectura. Entonces es maravillarnos, Señor, mira cómo tú orquestas todo de una forma tan maravillosa, tan precisa, y cómo se cumple esto, como hoy en día también se está cumpliendo, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Y quien sostiene todo esto es la palabra del Señor.
el cielo allí, las estrellas, la luna, todo. Así que, mi hermano, hoy es un día, como dice en el 2:17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho, que demos a conocer no al niño Jesús, a nuestro Señor y Salvador, al que viene nuevamente. Hoy es un buen día para eso, para compartir. Ay, que creo que no conocen, a lo mejor se van a incomodar, o se van a molestar, o se van a fastidiar. ¿Y qué? Peor es que partan sin conocer al Señor. Eso sí es peor. Porque después va a venir, ay, no le compartí. Comparte ahora, es una buena oportunidad. Hazlo y da a conocer las maravillas del Señor. Preséntate tú como un testigo allí también de lo que ha hecho el Señor en tu vida. Amén. Así que, mi hermano, no nos olvidemos que todo se mueve al compás del Maestro. Que hay hoy en día sigue un mensaje de buenas nuevas que dar, que ya no son los ángeles, sino somos nosotros, los mensajeros, y que es un mensaje que llena de gozo para quien lo entiende, para quien se arrepienta, lo llena, debe llenarlo de gozo, porque nada más y nada menos está arrebatando su alma de las llamas de fuego por toda la eternidad. Amén. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies, por favor. Y encomendemos pues ese tiempo de hoy. Señor nuestro, gracias por tu bendita palabra. Te adoramos, te alabamos, Señor nuestro. Cuánto significado hay en lo que hemos leído, Señor. Pero a veces son solamente letras, porque no andamos en todo lo que significa, todo lo que pasó. Tu palabra es viva, Señor. Tu mensaje sigue todavía vigente en este día. Ha nacido un Salvador. Señor, te pedimos nuevamente en este día, si tenemos la oportunidad de reunirnos con nuestros familiares o mandar mensaje aún a los familiares que puedan estar lejos, Señor. Hoy es una buena oportunidad, pero ayúdanos que cuando lo hagamos, primeramente entendamos de lo que vamos a hablar, entendamos lo que viniste a hacer, entendamos qué significa la Navidad, para poder compartir con gozo, Señor. Y que esas palabras que nosotros demos en este día, sea tu Espíritu Santo guiando. Y también, Señor, tocando el corazón de todos aquellos con que hoy podamos compartir. Bendice a nuestra nación y que en esta nación tú te entrones también, Señor nuestro. Que traigas alegría, que traiga paz a esta nación que tanto necesita por conocerte, Señor bendito. Te lo suplicamos en tu bendito nombre, Señor. Amén.